un ente cósmico que los revisa, que los analiza, que los entiende, pero más importante que ello, los traduce. Los traduce para que se pueda seguir manteniendo esta tradición. Algunos de ustedes sabrán, no lo sé, si no, pues se los platico, ya ni modo, ya estoy aquí. La lucha libre mexicana, específicamente la mexicana, acaba de cumplir 81 años, 90 y tantos, fíjate, ¿no? Nace en 1933 en la empresa mexicana de lucha libre, obviamente como empresa, con estos detalles que va creciendo y que se va desarrollando a lo largo del tiempo. A partir de ahí se desarrolla y viene una simbiosis con las famosas películas del Santo. No me lo critiquen, por favor, son fantásticas, son completamente de culto. Si les gusta la comunicación, deben de empezar a revisar y analizar y entender toda la semiótica, todos los mensajes que tienen las películas. Porque pues, no nada más es que el Santo vaya y le rompe la madre a unos vampiros, a las mujeres vampiros, que por cierto se acaba de morir la reina, ¿no? Se acaba de morir la reina vampiro. Hay dos versiones de esa película, la Santo contra las mujeres vampiro. Y pues ya están en edad. Entonces hay una que se llama El vampiro y el sexo, que es esa versión, pero obviamente como que un poquito más suave. Entonces, si la buscan, no la vean con sus papás, obviamente, y pues por ahí me avisan, ¿no? Me etiquetan y me dicen qué les parece. Estoy acompañado de Mauricio, y tenemos ya trabajando hemos platicado, ¿cuántos? ¿8, 10 años? 7, por ahí más o menos. Entonces, Mauricio, cuando yo lo conozco, él estaba estudiando, entonces estaba también buscando la manera de poder entrar al medio de la comunicación. Nos conocemos y él y él se integra al proyecto de R de Rudo, el cual llevo yo desde hace, pues este año cumple 17 años, quizá la edad que tienen muchos de ustedes. Entonces, pues bueno, básicamente quiero entenderlos por esa parte, porque pues yo también tengo un hijo adolescente, que es este R de Rudo, donde nos dedicamos desde, nació como un proyecto de radio por internet. Sí, suena como abuelito, porque así lo es, les estoy hablando hace 17 años, pero desde ese entonces yo ya hacía podcast. Ahorita todo, obviamente no se sube a Spotify, mucho menos, pero tenemos otras plataformas que algunas de esas todavía funcionan en iVoox y demás, ¿no? todo ese tema. Y a la par, y con esto dejo un poquito esta parte para que platique también Mauricio su visión de esto que estamos realizando, porque nos damos cuenta y vamos avanzando precisamente en cómo va trabajando y cómo va evolucionando la manera de comunicar la lucha libre. Porque obviamente no es la misma manera en la que en la que se inició. Parece, lo soy más guapo que todos, pero no soy un pionero antes de R de Rudo y antes obviamente de que Crudemo llegara a la tierra. Había otros personajes, había otros documentalistas, había obviamente muchísimos reporteros, editores que se dedicaban a documentar la lucha libre, pero pues con las herramientas que tenían en ese momento. A mí me toca la fortuna de nacer en una época donde apenas venía Facebook, donde apenas estaba YouTube. Yo sé que ahorita parece impensable que yo les esté comentando esto para salir y decir, sí, viene a una plática que me estaba dando un viejo ridículo, enmascarado, un viejo loquito, ¿no? También ya medio abuelito y demás, pero así era. Entender una sociedad y entender la manera de transmitir una idea con unas herramientas que ahorita pues es mucho más común, ¿no? Entender quizá Facebook, o sea, ¿qué hace uno? Se levanta, revisa Facebook antes de desayunar siquiera, ¿no? Antes de darle quizás buenos días a sus familiares y demás. Entonces, son retos que nos hemos encontrado poco a poco. Mau, si ves que digo algún chorro, pues, ¿no? Pues, todo pasa. Bueno, espero que estén todos bien. Soy Mauricio Rebollo, periodista, entre muchas otras cosas. Naucalpense, pues no solo crecí aquí, sino por convicción lo soy. Egresado también de este plantel, egresado periodista de Acatlán, y justamente ahí es donde conocí a Oscar, a Crudemon, y donde comenzó esta carrera, digamos, de comunicar la lucha libre. Yo tengo algunas
preguntas para ustedes. Si pueden levantar la mano está bien, si quieren responder de forma, pues responder de otra forma está bien. No sé quién conozca a ustedes, a gente como, ya es de su época, cibernético. ¿Sí? Cibernético. Más o menos. Bien. Latin Lover. Ya les suena un poco más. La Parca, por ejemplo. Místico. Evidentemente Santo. Blue Demon. El hecho de que los conozcan, pues quiere decir que la gente que estuvo atrás de nosotros, la gente que comunicó lucha libre en ese momento, hizo un buen trabajo. Y de eso se trata lo que hacemos nosotros, comunicar lucha libre. Nosotros, al estar especializados en esta materia, nos preocupamos porque lo que hacemos llegue a muchas más personas. Porque lo que nosotros comunicamos, que en este caso son las historias de los luchadores, cómo contamos esas historias, les lleguen a todos los oídos o a los oídos donde se tienen que quedar. Ese es básicamente nuestro trabajo y pues si lo ven diciendo, contando historias de esa manera, es porque a eso nos dedicamos, a contar historias. Y no sé si tienes un poco más. Interesante esta parte que comenta Mauricio, y por lo mismo vamos a meternos dentro de esta arena que afortunadamente hoy el día de hoy nos toca pues estar aquí con ustedes, como decía Bilbao, y ahorita también lo va a brincar, pero sí, empecé de una manera, pero afortunadamente y orgullosamente también soy hermano universitario de ustedes. Yo estuve en preparatoria, en 9, y posteriormente me fui también a Acatlán. Conozco los remedios, obviamente, conozco también el tercer mundo y demás, entonces pues hay obviamente situaciones que pues uno va entendiendo de su entorno. Por lo mismo, y también lo que ahorita platicaba, necesito, yo sí se los pido, necesito que absolutamente cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, apúntenlo, porque yo necesito platicar con ustedes. Yo no vengo aquí como melódico, bla, 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 bla. ¿Por qué no me lo aburro? La neta me voy a aburrir, ¿no? Yo me escucho todos los días, tengo una voz encantadora, yo lo sé, pero diario me escucho, ¿no? Entonces, yo necesito escucharlos a ustedes. Necesito saber cuáles son esas preguntas que quizá hoy obviamente yo no me he hecho, porque a través de eso es como la manera en la que yo estoy entendiendo y la que estoy revisando cómo puedo adaptar el mensaje y cómo se necesita comunicar en este momento. La comunicación obviamente es un ente completamente vivo, es un ente dinámico, reitero, no se comunica de la misma manera como yo lo hacía cuando inició esto, y no se va a comunicar de la misma manera el día de mañana. Ahorita tenemos herramientas como la inteligencia artificial, tenemos obviamente otras maneras de llegar, algunas transmisiones en vivo, ¿no? Que antes todavía incluso era pues, más complejo, ¿no? Y esto seguirá evolucionando. Por eso yo necesito entrañablemente que platiquen conmigo, que nos vayan cuestionando, que cualquier pregunta es, pero menos la de si la lucha libre es real, que pregunte eso le doy la patada, la neta. No, fuera de foto. E incluso si esa es su pregunta, háganlo. Si esa es su pregunta, háganlo. Porque necesitamos nosotros entender que esto precisamente es real. Y con eso me voy a adelantar y con eso les platico. Pero antes les traigo algunas cosas, digo, tampoco porque no esté nomás yo como un viejo loco, ¿no? Un par de cosas. Ya se nos vamos a meter en una arena por acá. Nos vamos a meter en una arena. Pónganla para ahí. Allá. Ya les saqué un ojo a alguien. Un pequeño regalito que tenemos ustedes. Pónganselos, vivan. Adéntrense dentro de un personaje. Porque de eso nos habla precisamente la vida. Y lo importante y la parte fundamental en la parte de la comunicación y de lo que estamos hablando ahorita en cuestiones de lucha libre es comprender y enorgullecerse de que les gusta la lucha, porque la lucha libre existe. La lucha libre no es solamente para niños. La lucha libre es una industria enorme. La lucha libre es una industria de la cual viven familias, de la cual comen niños, de la cual no se comen a los niños, ¿verdad? No, sí.
Lo pensé bien, pero lo dije mal. De la cual se alimentan, ¿no? Los pequeños, se les dan muchas carreras a muchos jóvenes. La lucha libre es real. Tenemos que entenderla desde esa parte. Y es uno de los fenómenos importantes que la comunicación necesita revisar y necesita entender. ¿Qué es lo que gira en nuestro entorno? ¿Qué es lo que hay en nuestro entorno? Y con eso nosotros revisamos, entendemos y empezamos a analizar. La lucha libre es más allá que 3, 4, 5 cabrones rompiéndose la cara, ¿no? Con cosillas o torciéndose los brazos. Tiene un porqué, tiene una visión, tiene una historia, en algunos casos bien o mal contada puede ser, pero es una manera de la cual podemos nosotros entender nuestra realidad. Y no exagero, y si lo hago, pues como dijera el meme de la niña, pues me vale, ¿no? La neta, de la morrita. ¿Por qué? Porque la lucha libre está presente en nuestros días, en el día a día. No importa que te guste o que no te guste, o a lo mejor ahorita a tu edad dirás, ¿cómo voy a decir que me gusta la lucha libre? ¡Qué oso, güey! ¡Qué pena! Pero no, existe, es real. Probablemente tú ahorita en tu vida estés dentro de una función de lucha libre. Probablemente tienes a un rudo que te está picando las costillas, que te está molestando, que está tratando de impedir que ganes. Puede ser, no lo sé, quizás su maestro, probablemente su mamá, ¿no? Algún hermano. Pero del otro lado también pueden, dentro de su vida pueden tener a alguien que tiene el papel de seres técnicos, que los ayudan para tratar de cumplir algún sueño, para tratar de cumplir algún reto, alguna meta, ¿no? La lucha libre integra diferentes mensajes y los comunica a su manera. Los exóticos, ¿no? Esta manera en la que nos hace visualizar, ¿no? Que la comunidad LGBTQI+, etcétera, 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 pues está entre nosotros completamente. Y son personajes, son personas entrañables, son personas que desarrollan un concepto, una idea, y no solo ellos, la manera en la que se visten, en la manera en la que cada uno de los personajes involucra la lucha libre, es una manera en la que ellos comunican, en la que ellos presentan las ideas y su propia visión de una realidad. Mau. Estoy pensando en que si alguno justo quiere estudiar como periodismo, qué triste. Qué triste. Ya somos 3. Voy a retomar uno de los conceptos que tenía Gru en esto que acaba de mencionar. El tema sobre si la lucha es real, si no es real. Es la pregunta de los 64,000. Es básicamente en lo que gira en torno la lucha libre para quienes están fuera de la misma. Les vuelvo a pedir que levanten la mano si alguien se ha preguntado esa misma cosa o quién se lo ha preguntado. Si la lucha libre es real. Muy bien, o sea, es tan real como ustedes quieran saberla, como ustedes quieran admitirla, y en ese sentido, en ese mismo sentido, sobre esa realidad o no que tenga la lucha libre, es como nosotros necesitamos trabajar, como nosotros necesitamos pues platicar, contarles esas historias que ya hablaba Crudemo. ¿Cómo podemos comunicarle? ¿Cómo podemos comunicarle a la lucha libre? Pues vamos a poner un ejemplo que me contaba fuera Oscar. Es como platicar sobre cine. ¿Cómo puedes decir que el cine es real? El cine es real porque existe, pero no existe Superman. ¿Estamos de acuerdo?
Los periodistas especializados en esa materia pues tienen que reportar cómo va la película y demás. Nosotros nos enfrentamos ante esa realidad, ante los hechos de tal luchador se lesionó, tal luchador tiene una historia increíble porque su familia no creía en él, pero tuvo que anteponerse ante todas esas adversidades y terminó su historia. No sé si alguno alguna vez ha hojeado alguna revista de pues, algún medio especializado, se ha metido a algún portal, le ha salido en Facebook, lo que sea, sobre lucha libre. ¿Nunca nadie? ¿Qué te ha salido, la liga? Noticias sobre luchas, cuestiones, pues sí, cosas que pasan en una lucha estelar. ¿Te ha llegado a interesar un poco más de lo normal? Sí, sí, estuve en un momento bastante emocionado para la lucha. Digo, ya tiene algunos años que sí. Ese es el reto, a lo mejor que, bueno, desde este lado les podría decir, dedíquense a hacer revistas de lucha libre, es lo mejor del mundo. Es la mejor cosa porque necesitamos tener más periodistas de lucha libre. ¿Y por qué te pregunto si de pronto te ha funcionado para pues investigar más y toda esta situación? Pues porque los periodistas ansiamos tener esa parte, ansiamos que nos vean, que lean y conozcan más historias y se emocionen con nosotros y seamos más en esta comunidad de lucha libre. Necesitamos aprender a contar esas historias de los luchadores. Pero ya somos demasiados. No, somos pocos, pero estamos locos. Hay un reto bien interesante. El reto del periodista deportivo, el reto de que lo que tú haces valga la pena y que te crean que lo que tú haces es importante. Eso pasa cuando nos enfrentamos ante un deporte completamente diferente. Les vuelvo a comentar, ahorita yo quiero escucharlos, pero ya avanzando un poco con lo que dice Mauricio. El reto del periodista, el reto de poder entender y de poder narrar y de poder presentar, entender, traducir y poder explicar ante los demás, no es fácil. Decía Richard Kapuczynski que para ser un buen periodista primero tienes que ser una buena persona. Porque dentro de tus manos, de tu mente, de lo que tú vas a tener conocimiento, y dicen también por aquí el conocimiento es poder. ¿Cómo lo vas a traducir? ¿Cómo lo vas a presentar? Primero te lo tienes que creer. Nosotros hemos platicado mucho de ese tema, ¿no? Y es lo que le digo del cine. O sea, acabo de ir a ver con mis hijos, ya escucharon, yo también ya estoy en edad de darles consejos como de He-Man, ¿no? Así como de para el salón de temprano, para el caso de sus maestros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo escucharán, probablemente les puedo llegar a aburrir. Acabo de ir a ver entonces con mis hijos Godzilla contra Kong, ¿no? Maravillosa. En efecto, eso es cine, ¿no? Una madriza impresionante. Pero en la realidad, ¿no? Es que uno no llega, no se mete y dice, bueno, ni en el zoológico de Aragón hay changos así, ¿no? O sea, vas y te metes, entiendes, comprendes y te vuelves parte de ese universo, te vuelves parte de esa realidad que te están presentando. Y esa es la manera en la que cuando tú tomas una disciplina tan compleja, tan difícil, pero tan rica en lo que te puede presentar y en lo que te puede ayudar, como lo es la lucha libre, en lo particular, para mí ha potenciado el camino profesional que he tenido, los 17 años que está por cumplir R de Rudo, tengo 18 de dedicarme a medios de comunicación deportivos específicamente, pero siempre a los lugares a los que yo he llegado, en los lugares en los que yo he trabajado, como editor, como camarógrafo, como presentador, como reportero, etcétera, etcétera. Actualmente tengo un espacio en radio, de México y demás, pero siempre ha sido con la bandera de R de Rudo de frente. De decir, gracias a esto que aprendí, yo mismo empecé a editar, a escribir, a publicar, a entrevistar principalmente, y la realidad es que afortunadamente los últimos años ha funcionado como un canal para que gracias a R de Rudo
puede haber periodistas como Mauricio, puede haber fotógrafos como Angélica, lo que platicábamos. Hemos tenido la oportunidad de estar dentro del proyecto y que de ahí brinquen cada quien a cumplir sus propias metas, sus propios deseos. También de rudo, insisto, a Mauricio, que ya se dedica a sus propios proyectos desde hace varios años, Angélica, que trabaja actualmente en Consejo Comunal de Lucha Libre, otros tantos fotógrafos, otros tantos editores que a partir de aquí brincaron hacia sus sueños, pero siempre entendiendo una parte fundamental, como yo lo ponía, de trabajo. ¿Cómo narras? ¿Cómo describes? ¿Cómo puedes presentar? ¿No? Más allá de hablar de unos tipos o tipas, ¿no?, que están arriba, cacheteándose, nalgueándose, torciéndose, picándose los ojos y demás. Pero eso, ¿para qué me sirve? Lo tengo en mis manos, ¿eso para qué me sirve? Me parece que más allá del resultado es cómo llegas al resultado. Lo explicaba también ahorita Mauricio. Los perfiles que tienen específicamente cada uno de los luchadores, te cuentan ellos mismos una historia que incluso tú la puedes adoptar como propia. Y es muy sencillo, bueno, no sencillo, pero es verdaderamente interesante el entender cómo el fenómeno místico que hace rato platicaba Mau surge justo en un momento donde la lucha libre en la televisión ya no tenía la misma fuerza de antes. ¿Por qué? Porque esa gente que veía televisión, lucha libre de los 80s, 90s, crecieron, y a principios de los años 2000 muchos de ellos dijeron: ¿eso qué? ¿No? Surge entonces un personaje como místico, donde además lo que hace arriba del ring se conjunta con una historia muy bien creada que le hicieron alrededor. La parte de que fue apadrinado por Frank Tormenta, que dicho sea de paso, si alguno de ustedes ha visto Nacho Libre con Jack Black, está inspirada la historia de Nacho Libre en Frank Tormenta. La lucha libre es una fuente constante de inspiración para otras disciplinas. La lucha libre, ustedes la van a encontrar en la política. Estamos hasta el huevo ahorita de la política, de las canciones, de Spotify y demás. Pero la lucha libre está presente en la política y utilizan las referencias de lucha libre abiertamente con luchadores arriba. ¡Vamos a luchar contra la corrupción! Pones ahí un pinche luchador, ¿no? La lucha libre está presente en temas económicos. Entender la lucha como un fenómeno global, lo que está pasando actualmente con WWE, que es la empresa de wrestling más grande del mundo, que fue comprada por Endeavor, que se unió con UFC, y son verdaderamente una empresa, un monstruo mediático, una maquinaria que está mucho más allá de lo que pudiera ser pues, una promotora, ¿no?, chica y demás. Y ese es un fenómeno de estudio interesante para los que quizá no quieran ser periodistas, pero les gustan los números. Revisa la lucha libre desde la economía. Puedes revisar la lucha libre desde la parte historia, desde la parte social, desde la parte incluso religiosa. ¿Qué tan poderoso, paso por lado, qué tan poderoso es el concepto de un ritual como lo tiene la lucha libre? Es un ritual, tienes personajes, tienes reglas, tienes elementos que tienen que estar concentrados y que tienen que realizar efectivamente cada una de esas partes para que tu ritual pueda funcionar. No sé cómo lo veas tú, Gru, pero a mí se me hace que ya se está durmiendo. Correctamente. Entonces yo pensaría en que nos digan cuáles son esas preguntas que tienen y que nunca le habían hecho a un periodista especializado en lucha libre, que siempre habían querido hacer. Este es el momento de las preguntas. ¿Qué les parece? Empiezo con espérame un ratito, si quieres repite, para que todos lo escuchen, incluso en la transmisión. Ustedes como periodistas de este deporte, ¿qué es lo que más les ha... Bueno, qué es lo que no se imaginaban que iban a saber sobre esto? ¿O qué es lo que más los ha sorprendido sobre estos temas? Y también me gustaría saber cómo, por ejemplo,
él que tiene un personaje, cómo lo relaciona con su vida personal o si es directamente su vida personal este personaje. Igualito le grita a sus hijos. Sí, gracias, Julio. Fernanda. Hola, Fernanda, gracias. Esta forma es bien interesante esto que preguntas porque tiene mucho que ver desde el análisis de qué significa una máscara para un luchador o de qué significa un personaje para un luchador. Bueno, lo mismo, yo no soy luchador, soy un vigilante de todos ellos. Esta es mi manera de empaquetar y de presentar mi producto, mi forma y mi idea. En aquella ocasión, cuando empezamos a hacer R de Rudo y demás, salgo yo de la escuela, de Atlanta, les comentaba, y entonces pues en esa ocasión hacíamos programas de radio a toda madre de 2 horas, pero digo a toda madre porque pues éramos como 6 pelados, ¿no? Éramos un grupo de 6, 7 pelados, entonces una semana era, no, pues tú eres locutor, la próxima semana pues tú eres el productor, la próxima semana pues tú traes las copias, ¿no? Entonces, pues no se la llevaba bastante campechano, aunque pues a los que no siempre nos ha gustado este asunto, pues trataba siempre de meterme todo ello. Salgo y entonces se abre la oportunidad, me enfrento en una situación compleja en mi vida, que en algún momento les va a pasar a ustedes, no sé si esto les puede ayudar, espero que sí. Pero pues dices, la neta, a ver, durante 18 o 19 años, pues a lo único que me he dedicado, afortunadamente, además, pero pues eres estudiante, ¿no? O sea, desde que de kinder, desde la primaria, no, pues que no, pues soy estudiante. Y con eso, durante muchísimo tiempo ayudaba, ¿no? Quizá algunos de ustedes ya trabajan, qué bueno, algunos, los que todavía no y que estén dedicados netamente a la escuela, qué chingón, dedíquense a eso, aprovechenlo, tengan todas las herramientas necesarias y prepárense para ese día. Porque sales de la escuela y exactamente lo primero que uno dice es, madre, ¿y ahora qué soy? ¿No? O sea, ya no soy estudiante. Y la palabra pasante no me gusta porque además es como muy aburrida, ¿no? Es como pasante, pásame. No, a mí nunca me gustó. Entonces salgo y digo, pues a qué chingados hago. Se conjunta con un compañero, un colega generacional, pues ¿qué hacemos? ¿No? O sea, estamos viendo y nos encontramos en alguna página de internet, ¿no? Todavía, que solicitaban proyectos para una estación de radio por internet naciente. Y en ese entonces se llamaba chilangaradio.com, sintoniza tu video, maravilloso, me encantaba el proyecto, desafortunadamente ya no siguió, pero yo siempre agradezco mucho a las personas que nos abrieron esa oportunidad. Y la neta yo dije, pues ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa rascándome la panza, ¿no? Rascándome la pelusa del ombligo, o me voy y trato de hacer algo de lo que me aprendí o de lo que me educaron, ¿no? Y entonces llego, entonces tenía yo la idea de hacer primero un programa sobre música heavy metal con un poco de lucha libre. Ese era el concepto. Pero con quien hablo, de Chilangaradio me dice, güey, ¿por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no haces lucha libre con música? ¿No? Y dije, va. Pero en ese momento yo digo, ¿pero cómo lo voy a presentar? Puta, qué hueva. Tener a un sujeto, como puede haber 3,000, 4,000, o 2, o 3 o 4, no lo sé, que nada más esté detrás del micrófono, ¿no? Entonces dije, pues, ¿cómo lo presento? ¿Cómo lo comunico? De modo en la que obviamente no voy a descubrir el agua caliente, no voy a descubrir el hilo negro, pero ¿dónde puedo meter un diferenciador? Y entonces es cuando surge esta extensión. Espero responderte con esto, pues, estoy dando no creo que ustedes conozcan a Polo Polo actualmente, pero bueno, Polo Polo era como un Franco Escamilla de nosotros, de nuestra época, ¿no? Que básicamente te contaba un chiste y te lo extendía como 3 horas y el chiste era lo más estúpido del mundo. Pero bueno, ¿qué voy con esto? Este personaje me ha salvado la vida, me ha dado carrera, me ha puesto en el papel profesional, porque es cuando llega hacia mí a modo, pues, quizás de una idea buena o mala, no lo sé actualmente, yo creo que bueno, pero entonces lo empiezo a crear, lo empiezo a escribir y entonces le doy un perfil, le doy una idea, le doy, por eso la payasada de hace rato con lo que les decía. Crew Demon viene de algún universo, no conozco todavía del cual, pero cuando llega con Oscar, hacen una simbiosis
y entienden que los dos tienen una misión. Este ente cósmico que se vuelve Blue Demon hace que Oscar sea, que esto sea una extensión de lo que es Oscar. Tengo la fortuna, la bienaventura de ser muy arrebatado, de ser muy escandaloso para muchas cosas, pero con este cabrón que tengo aquí lo puedo hacer todavía más, porque es una extensión de mí. Ese es el personaje que yo vivo actualmente. Y a los luchadores les funciona no igual, porque cada uno tiene su propia interpretación y su propia explicación, pero de lo que sí puede entender a lo largo, hemos hecho ya más de 1000 entrevistas a todos ellos, bueno, no solo a uno, ¿verdad?, sino a varios de ellos, es que precisamente el personaje la máscara del personaje les funciona a ellos como una extensión de su propio ser o como algo o alguien que siempre quisieron ser y que a lo mejor en la vida diaria es bien complejo. ¿Por qué Blue Demon es la encarnación del libre albedrío? Tengo la fortuna, y tienen ustedes la fortuna, de que cuando yo esté platicando con ustedes pueden mostrarse tal y como son. Fíjense lo complejo, quizás hasta lo extraño que pudiera sonar, ¿no? Pero mucha gente generalmente se esconde detrás de una máscara. Pero para mí, y yo sé que para algunos, la máscara no nos esconde, nos extiende, nos potencia, nos hace creer que no es posible en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo lo vivo? Lo vivo diario. ¿Me la creo? Sí, me la creo, porque si no me la creo, pues, si no me la creo yo, no creo que que tú te la puedas creer, ¿no? Vas a decir, no, pues, no sabe nada, no más está. Por eso sí me la creo. Y por eso lo vivo diario. Pero tampoco entiendo que hay para ciertas cosas, no puedo ir a las tortillas así, ¿no? Porque pues primero que voy a andar lavando, nomás para andar ir a las tortillas. Entonces, salimos en este tipo de situaciones específicas para poderlo platicar. La segunda, que la puedo contestar Mau, y mucho de esto, con esa parte concluyo un poquito, de lo que me ha dado la lucha. Yo me titulé con un trabajo de lucha libre. Si algún día lo quieren revisar ustedes, pueden buscar el Tesisunari y demás, haciendo mi comercial, obviamente. Pero el trabajo se llama El arte delicioso de los costalazos, la música de la lucha libre. Me dediqué yo a hacer un reportaje extenso, obviamente desde la parte de comunicación, sobre las implicaciones que tiene la música para un ritual, para el espectáculo de la lucha libre. Y mientras que me di cuenta y te das cuenta que es una parte medular importantísima. Esos personajes, sin que tengan una canción, sin que tengan una manera de entrar, sin que tengan, no funcionan de la misma forma. Se acaba la función, le bajas a la música y ellos pueden seguir con su vida normal. Pero mientras tanto, estando ahí junto con ese elemento, son repuestos. Y que por cierto, va por eso, no siempre tuvieron música los luchadores. Empezó a partir de 1960-70. Entonces, en otros países, porque aquí en México fue a partir del 88-89. Pero no les platico eso. ¿Y qué fue esa cosa que para mí la lucha medio, bueno, te cuento, mi abuelo materno es, les cuento, perdón, es luchador, hoy por hoy, a su edad. Y cuando mi mamá estaba embarazada, le decía, tiene que ser niño para que le guste la lucha libre tanto como a mí. Se le cumplió, incluso con creces. Podemos hablar horas y horas sobre el mismo tema, no nos cansamos. Tenía claro qué quería hacer, no tanto, pero sí tenía claro que tenía que estar con lucha libre. Por azares del destino, llego con Crew, llego a desarrollar mi carrera como periodista especializado en lucha libre, hago algunos años con él, de mi escuela, con R de Rudo. Me contratan en IWRG, Arena Naucalpan, como jefe de prensa, me encargo de algunas cuestiones, fui parte pues fundamental del equipo de comunicación digital que actualmente pues se encarga de esas cuestiones en
Arena Naucalpan, y hoy por hoy, pues ya puedo decir que cualquier cosa que sea lucha libre, la he hecho. Subirme a hacer el ridículo, ya lo he hecho. Programar, tener mi propia empresa, ser periodista, ya lo he hecho. Y eso es una de las cosas que de niño siempre tenía claro. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Por favor, profe. Hola, ¿qué tal? Yo tengo dos preguntas. Una que pueden responderme los dos y una que yo creo que por esta parte de la música en este trabajo de titulación también tengo una duda que nunca me he puesto a explorar. Primero, tal vez empezando con esta de la música, ¿cuál es la relación o cómo surge esta relación entre el sur y la lucha libre? Porque pues, siento que ahora ya está muy cerca, o tal vez ya no está tan cercana, pero hace unos años yo veía mucho esta relación, ¿no? Y otra, bueno, esta sí es un poco más periodística y seguir. Ustedes como periodistas, pero que además están inmiscuidos familiarmente y ya muy dentro de la lucha libre, que conocen el medio, conocen a los luchadores detrás de máscara, ¿cómo manejan su ética y su, pues sí, al cubrir las notas, cómo se manejan las fake news, los rumores, sabiendo ustedes quiénes son las personas, ¿no? ¿Cómo mantienen esa distancia entre el periodista y, pues bueno, la persona, el amigo? Muy bien, a ver, empiezo con la música. La relación entre el surf y la lucha, ya como tal, como una unión, como una simbiosis, fue absolutamente, no sé si definirla como un accidente fortuito, porque fue un proceso. La música en la lucha libre empiezan algunos escarceos, algunas ciertas pruebas, en los años 40, con un personaje, ahora escapa de mi nombre, lo voy a recordar en un momento, pero es un personaje con pinta no exótico, porque la manera en la que se mostraba este personaje era como un Adonis, como un bello estadounidense, pero él empieza a experimentar y a explorar con algo que no se utilizaba en esos años. Hablamos de los años 40, donde, definir algo rápido. Hay diferentes tipos de lucha, ¿no? Está la lucha libre, mexicana principalmente, el wrestling, que es estadounidense, el professional wrestling, que es la manera en la que te lo presenta Estados Unidos, y el puroresu, que es la manera en la que te lo presenta Japón. Es como las escuelas, ¿no? Es como un tronco común la lucha, pero diferentes áreas con ciertos detalles que lo vuelven professional wrestling, que lo vuelven lucha libre mexicana o que lo vuelven puroresu. Entonces estamos hablando de los años 40, donde la gran mayoría pues solamente era como wrestling, donde nada más eran sujetos calzonudos, ¿no? En su mayoría, como yo, panzones y demás, que pues nomás se subían a darse de catorrazos y romperse la madre de ellos. Eso era, ¿no? Estaba más relacionado la lucha y el wrestling no a personajes, no a historias. Era tal cual, es un deporte de contacto o una actividad de contacto. Súbete, rómpele su crítica, etcétera, bájate, hasta ahí. Entonces es un personaje que empieza a probar, que empieza a intentar y dice, a ver, pues es que son la mayoría, la mayoría son hombres, la mayoría son machos fuertes, machos alfa, etcétera, etcétera. Y este güey empieza a probar cómo sería un alguien o un algo de subirse a un ring, pero luego se empieza a perfumar, y empieza a tener actitudes amaneradas dentro del ring. Pero dice, pues obviamente pues no nos puedo subir así. Entonces empieza a probar y empieza a utilizar melodías, porque no son canciones, pero empieza a utilizar melodías, melodías clásicas, ¿no? Beethoven, Vivaldi, etcétera, etcétera, para que lo empiecen a acompañar. Y entonces él se da cuenta que empieza a tener una reacción diferente en la gente. Porque ya no es, insisto, ya nada más no son los calzonudos cavernícolas que se subían sino ya se acompañaban y empezaba a perfumar a los demás y todo eso. Ese es el primer intento o real de un personaje. De ahí empezamos a avanzar y nos encontramos en los 60s, principalmente con los Beach Boys.
Surge un poco por el tema, pero no un poco, sino surgen los beatbox, obviamente, en la costa este de los Estados Unidos, donde se va probando este estilo, este punteo. Los que tocan guitarra y demás entenderán más de lo que les estoy hablando. Este punteo, la manera en la que empiezan a probar este sonido, un sonido que seguramente han escuchado mucho. Evidentemente es malísimo, por eso no me dediqué a esa madre, pero... Y entonces eso queda ahí musicalmente. Pero esto se empata, surf y lucha libre, esto se empata hasta finales de los 80, cuando ya bandas mexicanas empiezan a entender y ellos empiezan a adoptar el personaje. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones a Big Máscara, de Señor Bikini, a los Elásticos y su chica elástica, que pues, nunca me hizo caso, ni modo, pero pues, ellos se lo pierden. Pero ellos a propósito empiezan a relacionar lo que empezaban a tocar y ellos empiezan a enmascarar, porque no era lo mismo, fue su forma de presentar, ¿no? De decir, hay un chingo de bandas que tocan esto, ¿cómo lo presento diferente? ¿Cómo lo empaqueto diferente? ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo, a lo mejor de esta manera, que está un poquito lo que preguntaba Fernando. Es como cuando vendes hamburguesas, ¿no? Pues todo el mundo vende hamburguesas y no es una ciencia preparar la hamburguesa. Pero ¿cómo lo empaquetas? ¿Cómo se lo presentas a las demás personas, ¿no? O sea, no es que yo voy a hacer la fórmula única y exclusiva de hacer una hamburguesa, pero si a lo mejor le pongo, ¿no? Quizá una papa más grande o un sabor de no sé qué, etcétera, ya eso ya es un diferenciador. Y esto es lo que terminaron uniendo específicamente ya estas bandas y ellos lo relacionaron así. Hay un fenómeno bien interesante también, y con esto para que Mau conteste la otra pregunta, es que ya una canción que te contaba y que se adaptaba específicamente y a propósito, gracias a un promotor, etcétera, etcétera, para crear a un personaje en específico. Había un grupo a finales de una facción, se le llama, de lucha libre, que son pues, equipo, no es un equipo que tienen un concepto, que se llamaban los Fabulous Freebirds, los fabulosos Freebirds. Entonces, para los que les guste el rock por aquí y que principalmente espero que les guste el rock de viejitos, que es el mucho mejor, pues entonces lo empataban a los Fabulous Freebirds en entrar con Freebird de Lynyrd Skynyrd. Entonces, ya es a propósito donde ya el personaje concepto se empieza a agarrar de una canción para contarte la historia, ¿no? Los fabulosos Freebirds entrando con Lynyrd Skynyrd. Y demás. No lo va a cantar porque y ahorita les cuento también, por ejemplo, quién fue el primer luchador mexicano en utilizar una música de entrada. Piénsalo, ¿quién cree que pudiera ser? Y la segunda pregunta era sobre la Sí. Me la paraste un poco, pero sí me acuerdo. Los que son muy guapos. Fue muy estridente esta vez. Mucho ruido. Nosotros somos cómplices, definitivamente. La comunidad del periodista de lucha libre es muy pequeña. Podrán existir 5,000 páginas que reporten cosas de lucha libre, pero no todos son periodistas. La mayoría, te estoy hablando del 90%, son replicadores de la información de los periodistas que estamos en la fuente, que conocemos a los luchadores y toda esta situación. Por consecuencia, hay una información que sale con algún replicador inmediatamente. No hay, para los que estamos de este lado, para los que estamos cerca y para los que somos de verdad, me incluyo con orgullo, pues es muy fácil no replicar una noticia falsa o evitarlas en su mayoría, porque tenemos ese contacto como directo. Y te decía también que somos cómplices, porque evidentemente nosotros sabemos que este negocio es muy noble, pero así como es noble y deja pasar a cualquiera,
pues si lo tratas bien, te va a tratar bien. Si lo tratas mal, evidentemente te va a ir muy mal. Y hay dos detalles que quiero aquí agregar a lo que bien explica Mau y está perfectamente explicado. A ver, para todos ustedes, que está súper chingón y es parte de lo que haces ahorita, ¿no? Pero ahorita está mucho como esta carrera no carrera porque, pues, es como, ¿qué quieres ser? Quiero ser youtuber, ¿no? Quiero ser creador de contenido. Está bien. Pero ojo con esta que les voy a comentar. Cualquiera puede crear contenido, pero no cualquiera puede crear buen contenido. Y para poder crear buen contenido, pues necesitas que te suba agua al tinaco, ¿no? O sea, necesitas tener la capacidad de haber leído, de poder haber sintetizado, de poder conocer, de poder relacionar lo que estás platicando sobre el contenido. Puede haber muchísimos proyectos, y yo estoy a favor de todo. Si haces proyectos sobre gaming, si haces proyectos sobre cosplay, si estás hablando sobre cocina, si estás hablando sobre música, etc. Cualquiera puede crear contenido, pero no cualquiera puede crear un buen contenido. Y para poder crear un buen contenido necesitas conocer las bases periodísticas y necesitas conocer las bases de la manera en la que se curan y en la que se crean esos contenidos. Para agarrar un micrófono, para agarrar un celular, ponerse a echar mentiras y para poner clics, me parece que me parece que uno se abarata demasiado, ¿no? Creo que no vale ni siquiera pagar el internet por los datos que uno está gastando para aprender una cámara, que eso lo puede hacer cualquiera en la actualidad y ponerse a soltar mentiras. Me parece que habla mucho más y da mucho más mayor valía a la manera en la que tú presentas ese contenido. Mauricio te decía algo muy interesante. Somos cómplices, sí, pero dentro de nosotros también tenemos que saber, somos nuestros propios editores. Nosotros tenemos que saber la manera en la cual elegir curar, sería la palabra, ¿no? Y no curársela, porque espero que no lo hagan, están muy chavos todavía, pero bueno. El poder elegir, el poder es como lo que pasa en sus casas. Cada uno tiene una situación en su casa, pero no andan por la vida contándoles a todo el mundo sobre cómo es su papá, o su mamá, si tiene ciertas tendencias, ciertos tics, ciertos vicios, probablemente, ¿no? Esa es la manera en la que uno mismo se vuelve un autoeditor. Y la manera, cuando ya lo traduces a la parte profesional, es entonces dices, a ver, ¿no? O sea, Shocker actualmente tiene problemas que van más allá de la lucha libre, pero ya son problemas humanos, son problemas personales. ¿Me interesa? No. ¿Por qué? Porque a menos que vaya con él, que por cierto estamos en eso, pero ahorita vamos a concluir esa charla, pues bueno. ¿Y cómo vas a abordar entonces la historia? El concepto que utilizaban los replicadores, pues sí, por clics a toda madre, ¿no? Los que subieron, no, pues es que Shocker otra vez lo encontraron en un hotel, y no sé qué, y entonces no mandaron clics, y eso te va a dar clics, esos clics vacíos, que al final de cuentas se van a, o sea, te van a servir, o para tu página te van a servir durante unas cuantas horas, pero a lo largo, cuando se hagan los cortes, ¿no? del engagement que tengas y demás, pues no, porque la gente que se conectó a ver esa noticia que subiste de Shocker no va a regresar, a menos que te vuelvas un chismoso profesional y todo eso, no sé si ese sea tu proyecto. Pero entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo puedo abordar la historia de Shocker? Pues desde la parte personal, porque desafortunadamente está enfrentando una situación que enfrenta a muchos seres humanos, hombres y mujeres. El tema de las adicciones es complejo, es difícil, y entonces empiezas tú a crear una historia, ¿no? O sea, ya no solamente estoy hablando de que, chino, otra vez andaba en el pedo, ¿verdad? No, me empiezo entonces a crear y empiezo a decir, a ver, entonces me voy a buscar a un especialista en esto, me voy a buscar a un especialista médico, voy a hablar con su entorno, ¿no? Voy a hablar con su entorno. ¿Cómo era Shocker antes de que cayera en este tipo de circunstancias, ¿no? Empiezas a hacer un perfil, o sea, y empiezas a construir una historia. Y dentro de esta construcción de la historia, uno se encuentra que a lo mejor cosas más interesantes, que pues, a lo mejor mi historia inicial era contar un poco sobre Shocker, pero qué tal que dentro de esto me encuentro yo con algo que se vuelve más importante y que se vuelve todavía más
interesante. Y eso, créanme, es una bendición, si lo tendré que decir, que tiene los que nos dedicamos al periodismo. Cuando te enfrentas y cuando una gente te empieza a contar sus debilidades, cuando te empieza a contar su historia, de repente uno se mimetiza en ella y dice, ¡puta, qué chingón! No lo había pensado de esta manera. Y empieza uno a generar otras historias, empieza uno a generar otras ideas. Ay, genuinamente funciona, merece que lo haga. Por favor. Mi pregunta es con respecto a la lucha libre mexicana. Yo me considero fan, me gusta mucho. Y quería preguntar cómo ha sido la evolución de transmisión en los medios de comunicación, llámese tele, redes sociales, para que pueda llegar a más personas. Creo que ya, bueno, en esta generación de México tenía como 10, como en 2010, yo recuerdo que fue como ya de las últimas veces que vi más o menos lucha libre mexicana en la tele. Y no sé, creo que me estoy equivocando, no tengo como que tiene como el dato, pero por ejemplo solamente han sido repeticiones. Entonces me quiero preguntar cómo es la evolución que pasa dentro de la lucha. Gracias. No te vamos a juzgar, tranquilo, que no tengas edad. Y es que en realidad el problema es de la gente que toma las decisiones en la televisión. A ver, sí, tuvo algún bache en el que la lucha libre pues no despuntaba, no metía las manos ni en defensa propia, definitivamente. Y por consecuencia mandaron las transmisiones después del himno nacional. Las veía nada más Blue Demon y sus 4 perros. Nada más. Ese es el problema por el cual a lo mejor pues, gente de tu generación en adelante ya no recuerda la lucha libre en la televisión. Afortunadamente, hoy por hoy contamos con internet y ahora pues tienes la facilidad de que si quieres ver lucha libre de Sudáfrica, la puedes ver. El problema también de que tengas tanta lucha libre es que no sabes por dónde empezar. Y en el caso de la lucha libre mexicana, pues más o menos lo mismo. Hay 15 funciones un mismo fin de semana, ¿por dónde empiezas? Considero que ese es una bendición problema. No sé si quieras compartir ese concepto, pero el tener tanta lucha libre te abre el panorama increíblemente, pero el que tengas tanta lucha libre, pues sí se vuelve de pronto un problema. No quiero. No, a ver, está bien interesante la pregunta que haces y obviamente me voy de la mano con el señor Rebollo ahora sí, porque pues hay que entender todo lo que les he platicado va conectado y van a escuchar quizá varias cosas que voy a empezar a repetir como película porque va conectado. A ver, la manera en la que se comunica la lucha libre, pues tiene primero que tenemos que revisarlo cómo era la sociedad en el momento que se empieza a comunicar este estilo de lucha libre. Cuando nace la lucha libre, repitieron en 1933, el santo todavía no era el santo, aunque se luchaba bajo el nombre de Rudy Guzmán, pero él mismo empieza a entender que su entorno, que su personaje tenía que evolucionar y que tenía que cambiar para poder alcanzar sus propias metas. Y eso es algo que espero que les quede mucho a ustedes. No pasa nada, es como en el deporte. La vida yo la entiendo y yo la veo a través del deporte. Y obviamente a través de la lucha. No es como inicies, es como terminas. Evidentemente puedes empezar de la fregada, lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor tu día empezó muy mal, pero no es como inicias, es como terminas. Muchos de ustedes, seguro, pero completamente seguro, no van a ser los mismos en un año.
Y mucho menos en 5, cuando espero que acaben su universidad. Y lo espero para que no corten ustedes ese proceso. No le tengan miedo al proceso. Al contrario, abórdenlo, disfruten ese viaje y ese vuelo. El santo lo hizo. Háganlo por el santo. Insisto, él no era el santo a principios de los 30, pero empieza a entender que dice, pues para poderlo yo, poder llegar a donde yo quiero, necesito cambiar, necesito adaptarlo. Y empieza a utilizar un sinfín de personajes. Él llegó a llamarse el diablo. Aunque no lo crean, el santo llegó a llamarse el diablo, pero no le funcionó. Se empieza a dar cuenta que por como era la sociedad mexicana a principios de los años 40, el hecho de utilizar un personaje religioso le pegó y empezó a crear un concepto alrededor de él, ¿no? O sea, el santo, o sea, es un elegido de Dios para venir a acabar con el mal en la tierra. Si ustedes salen con sus abuelitos, abuelitas, ¿no? Les van a decir, es el bien contra el mal. Eso es la lucha mexicana. Y entonces empiezas a replicar y empiezas a ser un agente de cambio. Porque entonces el santo se vuelve el santo y necesitaba un némesis. Y ahora Blue Demon, ¿no? El demonio azul. O sea, te haces el santo y le pones entonces al malo. Le pones, sí, yo no me quedé como bueno, sí. Le pones al malo, ¿no? Le pones al malo y al malo. Y entonces sigues evolucionando, porque entonces, pues ya tienes a los conceptos onímicos, tienes a los conceptos fuera del entendimiento humano, ¿no? El santo y Blue Demon, chico. Pero entonces necesitabas a alguien humano. ¿Y qué hay más humano que la furia, que el enojo, mal, el cavernario Galindo? Empiezan a crearse personajes que representan y que se vuelven para hacer una conexión. Y entonces, ¿cómo empiezo yo a hablar de esos personajes? A través de las revistas. Surge Boxilucha, por ahí de los finales de los años 40, y empieza a replicar primero las funciones, primero los resultados como tal, ¿no? Importaba mucho el resultado como tal, pero entonces entendamos en qué momento estaba la sociedad mexicana, ¿no? Para poder editar una revista de lucha, que era de lo único que te podías enterar de la lucha libre, no había televisión. Muy pocas familias mexicanas podían darse el lujo de tener una televisión en su casa, pues entonces a través de las revistas. Pero pues la revista se distribuía en ciudades, Ciudad de México principalmente. Entonces, para poder entender lo que le había pasado al santo, Blue Demon, a Black Shadow y demás, cada semana o cada 15 días. Y entonces tenemos que ir entendiendo la sociedad, ¿no? Las revistas. Pero a principios de los 80, digamos, como que un brinco así para no extenderme tanto y no aburrirlos tanto. Pero a principios de los 80 ya es cuando empiezan a entender las ventajas que puede tener la televisión para poder narrar, presentar a un luchador. Viene con lo que platicaba con el profe, con respecto a, pues ya la televisión ya te permite, ¿no? Imágenes en movimiento, ya te presenta, la mayoría de las casas, no todas, pero ya podía tener una televisión, en su mayoría a color, otras no tanto, pero incluso en blanco y negro funcionaba. Y ya veías entonces a los luchadores caminando y bajando, y ya luchadores mucho más de la mano, podías contar lo que estaban haciendo apoyados en imágenes, ¿no? Y de ahí nos brincamos, insisto, me brinco varias etapas para no hacerlo tan alargado, al internet. Reitero, cuando surge RW, antes de mí, pues había personajes como un periodista llamado El Testigo, el cual ya falleció, le mando un gran abrazo donde quiera que esté, donde él fue un periodista también enmascarado, él llegó a narrar lucha libre y demás. Entonces, él empezaba era más grande que yo, y ya cuando tenemos el tema del internet, pues bueno, ¿cómo lo adaptas, no? ¿Cómo lo adaptas para poder comunicar? Y ojo, que les estoy hablando de internet de hace 17 años, insisto. Bueno, muchos de nosotros parece imposible, pero nos conectábamos a 256 kbps, pues yo creo que usted tocó todavía, ¿no? Con el modem sonando, haciendo un desmadre, y además era bien complejo, porque llegabas a la casa en la noche, y si tu mamá no quería que te conectaras, pues era un desmadre, porque el modem hacía ruido. O sea, ese tipo de cosas es cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? ¿Cómo era la sociedad? Conectarse a ratos, olvídate.
sea, suena la edad de piedra, pero apenas les estoy hablando hace 17 años. O sea, tener un celular que se conecta a internet, olvídate. Por lo mismo, pese a que ya tenemos internet, pero la inmediatez no era la misma. No era la misma. Ya no hablábamos de 15 días como las revistas. Ya hablábamos quizá de diario, ¿no? O una semana, cuando empezamos a hacer rudo. Concluyo un poquito de eso, precisamente para entender la parte de la evolución y lo que decía Mau. ¿Cómo vas a contar entonces estas historias en la actualidad? Y ahorita hay un reto bien interesante. Sí, la parte de cómo los creadores, los promotores, los que tienen la toma de decisión y los propios luchadores, cómo se adaptan a la narrativa que les exigen las redes sociales en la actualidad. Las redes sociales, ustedes lo saben, queremos las cosas para ayer. O sea, ya no esperamos un día, una hora. No, queremos las cosas para ayer. ¿Cómo adaptas esa narrativa? ¿Cómo adaptas esa narrativa? ¿Cómo tu personaje puede todavía sorprender a jóvenes? ¿Cómo puede sorprender a adultos, no? Y con esto concluyo esta parte, espero que sea lo que parte de tu pregunta. Pero los propios luchadores en la actualidad, muy pocos han sabido utilizar las herramientas de redes sociales a su favor. Muy pocos. La mayoría, pero muchos de ellos, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Muchos de ellos tienen su nombre, o sea, usan máscara y tienen su nombre real en su perfil de Facebook. Puta, dices, ¿qué? O sea, ¿me explico? No. Ellos mismos, algunos, no se han tomado el atrevimiento o la preocupación de decir, pues me voy a capacitar en el uso y manejo de redes, ¿no? Para ver cómo poder llegarles a ustedes. Porque eso es lo importante. Ustedes ahorita pero en algún momento ustedes son los que van a mantener el negocio. ¿Cómo? Comprando sus boletos, comprando sus máscaras, o llevando al primo, al amigo, a la novia. Por cierto, una cita en las luchas es otro tema. Otro pedo, pues. O sea, piensen, lleven a quien quieran a una cita a la lucha libre. Aquí cerca está la arena, en la cual ya trabajas ahí conmigo. Ah, sí, hay una función el sábado aquí en el Cortijo, en Atizapán, muy cerca de aquí. Y van, porque una cita, ¿no? O sea, llevándolo. No voy a extenderme, ¿no? Pero se la tiene que dar. Van a mostrarse tal cual como decía en la parte de los doors, ¿no? Se abrirán las puertas de la percepción y la realidad se les mostrará a ustedes tal y como es, infinita. Sí. Una última, ¿está bien? ¿Puede ser? A ver. Porque nos picamos preguntando. O que nos pasen unas preguntas de nos damos. Bueno, mi pregunta es, ¿ustedes cómo sienten que ha cambiado las luchas a como eran antes, y otra era, bueno, retomando todo este tema de las luchas, de la integración que dan solo para deportes, sino para la vida? ¿Ustedes creen que la lucha se creó con ese propósito, como de ayudar más allá de solamente dos personas unirse y pegarse, o simplemente por golpeo o por algo? A ver, yo empiezo con la segunda. No, definitivamente yo creo que la lucha libre no se creó con la intención de ser una fuente de inspiración o de ser potenciar algún sueño, algún elemento. No, para nada. O sea, era, se los expliqué, los primeros escarceos, las primeras revisiones de una actividad similar a la lucha, porque no era lucha como tal o lucha libre, las tenemos que encontrar o se llegan a rastrear por ahí de la intervención francesa en 1860 y pico, ¿no?
No le digan a mi maestro de historia porque pues, me va a chingar. Pero, o sea, por 1860 y pico, cuando ciertos combatientes franceses pues trajeron algunos conocimientos de combate cuerpo a cuerpo, y llegaba un momento en el que pues en sus campamentos y demás, cuando no se estaban partiendo la cara con los mexicanos, pues entonces siempre les decían, pues vamos nosotros a calentar, a entrenar y demás. Esos son los primeros escarceos. A partir de ahí ha venido evolucionando hasta lo que llegamos. Yo se los he platicado, a mí en la actualidad, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean, no creo que les haya costado ese programa, pero la lucha libre es un deporte, y es un deporte real. Yo, a lo mejor muchos dicen, la lucha libre es real, sí, y es un deporte real, y les voy a decir por qué. Es un deporte porque tiene los elementos necesarios para ser considerado un deporte. Para que una actividad física sea considerada deporte, número uno, debe de tener reglas. Y la lucha libre tiene reglas. Pero para que funcionen esas reglas debe de estar un tercero o un cuarto dentro del ring, que es el referee, que también entiende una narrativa parte del novio, pero la lucha libre tiene reglas, ¿no? Y el rudo está encargado de romper esa regla. Y que el rudo esté encargado de romper esa regla es una regla en sí mismo. Es una regla en sí mismo. Tiene reglas la lucha libre. ¿Les gustará o no? ¿No son las reglas normales? No, no son las reglas normales. No son las reglas convencionales, pero tiene reglas. Dos, tiene que ser federado. Lo hemos platicado, casi no hacen ni madres, pero existen comisiones de box y lucha. Existen comisiones de box y lucha de la Ciudad de México, existen comisiones de box y lucha del Estado de México, comisión de box y lucha de Tijuana, tienen que, o sea, legalmente los luchadores tienen o tendrían que sacar su credencial de luchador, ¿no? Un anunciador tiene que sacar su credencial de anunciador, un promotor tiene que sacar su credencial como promotor. Entonces, está regulada y está federada. Quizá no de la mejor manera, pero está regulada y federada. Y además tiene que practicarse en diferentes zonas. Para no extenderme, se los expliqué hace rato, se practica en Japón, se practica en Estados Unidos, hay estilo de lucha francesa, hay estilo de lucha británico, en Sudáfrica hay lucha libre, o sea, está en todos lados. Y por eso tiene los diferentes elementos, y por eso es un deporte. ¿Es un deporte diferente? Sí. ¿Es un deporte diferente? Sí. ¿Tiene elementos que necesitan coexistir para que funcione? Ciertas narrativas, ciertos trucos, pero es un deporte. Y concluyo yo esta parte diciendo, yo estoy maravillado porque qué poderoso y tan increíble ha sido el deporte de la lucha que ha evolucionado y ha permeado hasta volverse una cultura, porque qué poderoso es el verbo luchar para una sociedad como la mexicana. La sociedad mexicana está acostumbrada a luchar, a salir adelante, ¿no? Papás, hijos, jóvenes y demás, ¿no? Muchos de ellos no tenemos los recursos que quisiéramos, muchos de ellos están batallando ahora, ¿no? O desde siempre, con enfermedades mentales, con enfermedades físicas, etc. Qué poderoso es el verbo luchar para el mexicano. Y cuando entiendes ese concepto de lo que significa luchar para un pueblo que está acostumbrado a luchar diariamente, es por eso que la lucha mexicana se vuelve diferente y se vuelve mucho más grande, con el respeto debido a otros deportes, porque me gusta, yo los sigo y los documento y los platico, pero se vuelve mucho más poderoso que cualquier otro deporte, por ese elemento. Para pronto, ¿cómo ha evolucionado? Antes los luchadores no tenían como tanta conciencia de su cuerpo, caían, dicho en el argot, como perros. Caían, se lastimaban a las primeras de cambio. Entonces, si alguien ve a los luchadores de antaño, hoy por hoy, caminan mal, tienen los brazos salidos, están muy lastimados. Ahora ya son un poco más conscientes los luchadores, un poco, y ya cuidan un poco más pues la forma de luchar, ya es un poco más estética. Sí, puede ser considerado hasta una coreografía, pero es una forma en la que ellos cuidan su cuerpo. Hacerlo un poco más estético para evitar ese tipo de lesiones que los luchadores de antaño pues no tenían tanta conciencia. Agradecemos aquí la compañía de Oscar Crudemon, Mauricio Arroyo, y les queremos entregar
plantel, y la licenciada Tania Sánchez Pomposo, secretaria de Arte y Cultura. De la primera semana de la lucha libre, a nombre del maestro Teixeira Quintana Cano y la licenciada Tania Sánchez Pomposo. Y pues comentarles también que había algunas dudas aquí de por qué traer la lucha libre mexicana aquí a una institución, y pues creo que está muy claro que también hemos hablado sobre los principios de la UNAM, que son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, y pues la lucha libre mexicana es cultura, es patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México, entonces están en el lugar adecuado. Ya vieron que se pueden titular en cualquier trabajo de música, de cualquier cosa, si encuentran la forma, se va a lograr. Número uno, gracias. Lo voy a poner en su lugar de mi póster de Peso Pluma. Ya lo voy a colgar aquí. Cualquier otro comentario, mentada, sugerencia, lo que ustedes quieran, andamos ahí en redes sociales, @Julio con KWM, o busquen R de Rudo, también en Instagram, Facebook. Cualquier comentario, duda, pregunta, aclaración, ahí seguimos ahí la charla. No dejen de luchar por lo que ustedes quieren. Verdaderamente, ¿va a estar complejo? Sí, señor, va a estar complejo. Pero si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Entonces, luchen verdaderamente por lo que ustedes quieren lograr. Pónganse a pensar en los luchadores, se tienen que levantar a veces después de la tercera caída. Y yo solamente concluiría diciéndoles que la vida sin música y sin lucha libre sería un error.